¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Vamos a conversar de astrología. Vamos a conversar de este curso especial importante. Este curso Aprende Astrología Occidental desde cero. Bien, me voy a presentar. Mi nombre es Malcu y soy astrólogo profesional con especialidad en diagnósticos temporales. Técnica que ayuda a evaluar cómo están las influencias astrales, planetarias en determinado momento de la vida de las personas, ya sea el presente o el futuro. Muy bien, entonces les quiero presentar este curso. Fíjense, estamos aquí hablando de astrología occidental y esto hay que tenerlo presente. Es la astrología que en esta parte del mundo donde nosotros vivimos considera la astrología occidental el inicio del signo de Aries siempre, todos los años, todos los 21 de marzo de cada año. Cuando sucede el equinoccio de primavera, es el primer punto de Aries, siempre va a ser así. Y entonces, en ese sentido, tenemos el orden de los signos como lo conocemos. El 21 de marzo inicia Aries, el 20 de abril inicia Tauro, el 21 de mayo tenemos a Géminis, el 21 de junio Cáncer y así los 12 signos, tal y como los conocemos. Muy bien, ahora quiero comentarles también cuál es el contenido, cuál es el enfoque, cuál es el objetivo de este taller. Aprende astrología desde cero. Objetivos del taller, miren, está dirigido a personas con ningún conocimiento, que están, que quieren iniciar, o personas que ya han tenido algún contacto, quizá de manera autodidacta o en algunos otros cursos, pero que quieren fundamentar con bases sólidas el conocimiento desde un inicio, cimentar desde un inicio sus conocimientos sin que hayan vacíos, pequeños espacios no comprendidos. Por eso comenzamos con el participante brindándole justamente los componentes, primero para poder elaborar un gráfico de carta natal. Comenzamos mostrándoles todo lo que se necesita para poder elaborar, fabricar un gráfico de carta natal. Y luego con ese gráfico uno ya puede elaborar, además de varias personas, amigos, familiares, todos los que uno desee. Y una vez tener en nuestras manos ese gráfico, poder reconocer cuáles son todos los componentes, ¿no? Siempre me pongo a pensar en el caso de las personas que no saben astrología y ven un gráfico de carta natal, les parece, bueno, ¿y este símbolo qué significa? ¿Y estas líneas qué significan? ¿Qué relación tienen? ¿Qué función tienen? A eso nos vamos a dedicar en este taller, a conocer, presentar, conocer y estudiar el significado esencial de todos estos componentes, llámese signos, planetas, casas astrológicas, aspectos que son las líneas que relacionan los planetas en una carta natal. De tal manera que una vez que uno finalice este taller, este curso, va a poder tener una noción clara para poder elaborar una reflexión sobre qué significa tal posición planetaria en tal signo, en tal casa astrológica y con tales aspectos. Está dirigido entonces por eso a público interesado en iniciarse en el estudio astrológico, como dice en esta lámina, y que quiere adquirir de manera metódica, de manera accesible también y ordenada las nociones básicas y necesarias para el reconocimiento y la elaboración de un gráfico de carta natal. Y ese gráfico justamente es el que tenemos aquí. Esta es la carta natal, les presento, la carta natal del Perú, de nuestro país. Y aquí podemos ver entonces, ¿no? Justamente que hay signos, que hay planetas, que hay áreas, que son las casas astrológicas, que hay líneas que relacionan a los planetas. ¿Y qué son los signos? Comenzando por allí, los signos. ¿Cómo entender los signos? Pues bien, a mi modo de ver, y lo que les quiero transmitir, los signos son especialmente como si fuesen los prismas, las lentes. Por eso pongo esta lámina, ¿no? Las lentes
a través de los cuales uno va a observar, va a percibir, se va a relacionar, va a interactuar ciertas, con ciertas características eh, las cosas en la vida. Dependiendo en qué sector de la carta natal estén los signos, uno va a tener ese enfoque, esa mirada, esa percepción de esa área de su vida, porque un signo determinado va a estar allí. Fíjense en esto, los signos entonces tienen una función bastante de influencia sobre cómo vivimos, sobre cómo los planetas van a percibir, se van a expresar, se van a potenciar en algunos casos, se van a limitar o se van a mantener disminuidos en otros casos, dependiendo de qué signos sean. Los signos inspiran también, los signos promueven, los signos motivan a los planetas. Bien, son realidades, son como si fuesen también áreas, realidades que uno va a tener, a contener en toda su carta natal. Quiere decir que todos tenemos a todos los signos, los 12 signos. Por más que seamos de un signo, digamos que somos de un signo porque el Sol está presente en ese signo, está muy bien, pero tenemos a los demás signos también presentes en nuestra carta natal. Entonces, todos los signos se van a manifestar. Estas realidades que les menciono, estas maneras de percibir y sentir la vida van a estar presentes, pero va a depender en qué sitio de nuestra carta natal va esto a estar ocurriendo. Entonces, realmente hay todo un aspecto interesantísimo, ¿no? Que comienza con los signos, de cómo percibo, ¿no? De cómo recibo y cuál va a ser mi enfoque. Allí comienzan las particularidades, las diferencias de por qué una carta natal es distinta a otra carta natal y por qué una persona evidentemente tiene una manera de vivir, expresar, recibir, percibir, desarrollarse en la vida. La astrología marca las tendencias, ¿no? Son tendencias, son corrientes de energía que predisponen, claro, ¿no? Uno puede dejarse llevar ampliamente por estas energías, sí, es cierto. Y uno puede poner también su voluntad, su manera de abordar estas energías. Quiere decir que hay un libre albedrío también. Hay una capacidad, una voluntad, una energía, un estado de conciencia. Y es allí exactamente que coge y cobra mucha importancia el estudio de la astrología, porque significa que vamos a poder tomar conciencia, hacer luz, ver cómo son estas perspectivas, estas proyecciones, estas tendencias. Es como despejar el parabrisas de un automóvil y poder ver con claridad, uno, conductor, con su libre albedrío, poder ver primeramente cómo es tu propio auto, cómo es el hardware, podríamos hablar en esos términos de computadoras, ¿no? Cómo es el vehículo con el que venimos. Eso es la carta natal, en esa simbología, ¿no? En ese paralelismo. ¿Qué tipo de vehículo es? ¿Qué tipo de carta natal es? ¿Es un vehículo deportivo diseñado para correr? ¿Es un vehículo de paseo? ¿Es un vehículo de trabajo? ¿Es un vehículo de transporte diseñado para las alturas, para los caminos pedregosos, o es únicamente para asfalto? Y nosotros, al conocer nuestro vehículo, al conocer nuestra carta natal, vamos a poder saber mejor manejarla, saber mejor conducir nuestra carta natal, llevarla por los caminos quizá más adecuados, mejor propuestos por la misma carta natal. De hecho, lo vamos a sentir. Uno, aún no sabiendo cómo es su carta natal, va a sentir sus energías, va a sentir sus predisposiciones. Pero muchas veces vemos que en una carta natal hay algunas energías cruzadas que se bloquean de alguna manera, o que hace falta un esfuerzo para lograr tal y tal cosa, y que por otro lado hay salidas, hay áreas que podrían hacer que todo ello que estaba, entre comillas, entrampado, pueda fluir.
Entonces, es revelador el estudio de la carta natal para poder entender justamente eso. Y los caminos que uno avisora a través de este parabrisas despejado, viene a ser la vida misma, lo que le espera a uno por recorrer. Y ahí viene el tema de los diagnósticos temporales, ¿no? Que habla de justamente cómo están planteados esos caminos este año, el año que viene, el que viene, el que viene y el que viene. Claro, para los diagnósticos temporales se usan diversas técnicas, como los tránsitos, las progresiones secundarias, las revoluciones solares, direcciones, y etcétera, ¿no? Diversas, pero las más importantes son ellas. Bien, entonces, decía, ¿no? Los signos son estas plataformas, por decirlo así, estas plataformas a través de las que las energías se van a manifestar. ¿Y cuáles son las energías? Especialmente la de los planetas. Los planetas son los portadores de la energía, los que encarnan, digamos, ¿no? Y pueden ser a veces representados por personas que entran a nuestras vidas, situaciones que nos ocurren, cuestiones que acontecen, pero que se percibe. Entonces, en una carta natal es muy importante ver en qué sectores y en qué signos están acumulados los planetas. No siempre están repartidos los planetas de una manera equitativa, balanceada a lo largo de toda la carta natal. Muchas veces hay por zonas nada más, ¿no? Y esto es muy importante porque indica de que en esas zonas van a ocurrir especialmente, acontecer las energías, y los planetas van a atravesar los signos, se van a manifestar a través de los signos, van a expresar sus motivaciones, sus objetivos, sus funciones a través de los signos, motivados, inspirados, influenciados por los signos, ¿no? En esa relación planeta-signo hay muchísima información. Allí uno puede realmente comprender muchas cosas, ¿no? Muchos planteamientos están allí implícitos en el tema de los signos sobre y los planetas, ¿no? Los planetas a través de los signos. ¿Cómo va a visualizar? Y hay signos y signos. Ya lo vamos a ver en unos ejemplos a continuación, ¿no? Bien, este curso entonces se enfoca también en el conocimiento profundo, digamos, esencialmente el significado de los planetas. Y justamente aquí estamos viendo una lámina que nos habla de lo que representaría, una escena que representa unos personajes, unas personas, unas mujeres que representan en mucho a lo que es el planeta Venus. Venus, un planeta que tiene que ver con el disfrute, con el placer sensorial y el placer visual, el placer de observar lo bello, lo estético, lo armonioso. Venus tiene, digamos, la energía de poder atraer a través del placer las flores, las mariposas, los olores agradables, los paisajes, la armonía en todo, la armonía en todo está relacionado con Venus. Y en las actitudes de las personas, en las actitudes personales, sociales, está mucho también en todo aquello que es tendente a mostrar una superficialidad también, ¿no? También. Entonces, vamos a ver que los planetas, cuando están fuertemente representados o influencian áreas, las vamos a poder reconocer en una situación mucho de ese planeta. Aquí hay mucho de Venus, por ejemplo, ¿no? Y como vemos, también tenemos otras manifestaciones de Venus y los signos que Venus rige, que son prácticamente signos que tienen que ver con ello, con lo estético, como es Libra, el signo por excelencia de la armonía. Los decoradores de interiores tienen que ver con Libra, con el arte, con la compostura, con la ética, con socialmente estar siempre bajo una postura, es relacionado con ese signo, con Libra, ¿no? Una cena romántica, una cena con muchas formalidades, con muchas maneras, ¿no? La diplomacia, Libra, tiene que ver con Libra. Entonces, vamos a ver que también en su esencia Libra
tiene que ver con el aspecto amoroso, sentimental, por excelencia, ¿no? Libra tiene 100% que ver con el amor, con la relación, con el afecto, con la unión. Bien, entonces los signos, los planetas, manifestándose a través de los signos. Vimos un Venus relacionado con lo estético, con lo afectivo, con lo artístico, con las buenas maneras, o las maneras cordiales, las maneras atractivas, ya sea por la vestimenta, ya sea por las maneras, las actitudes, las posturas que se adoptan, o las conductas también, ¿no? Una actitud agradable es atractiva, ¿no? Entonces, así atrae Venus. Bien, tenemos aquí, sin embargo, fíjense, por ejemplo, esta lámina muestra lo que sería la energía de Marte, ¿no? Esta energía combativa, la de un guerrero que lucha, Marte. Marte es un planeta completamente distinto, se polariza mucho con Venus, pero sin embargo ambos buscan, ambos quieren conquistar, solo que Venus lo hace atrayendo, como la flor, que hace que el insecto llegue y coja el polen y polinice de esa manera, ¿no? a las otras flores. Como el perfume que te atrae, como la conversación agradable, encantadora, que te encandila, que te inspira, que te jala, ¿no? Pero en cambio Marte no. Marte lo hace directo, va a la conquista de una manera impositiva. No le importa quién tiene al costado. Marte va hacia lo que desea y lucha por ello, y por eso está representado por un guerrero y tiene mucho que ver con la guerra. En este afán, ojo, lo más positivo de Marte es que puede ser muy valiente, tener mucho coraje, mucho ímpetu, mucha capacidad de iniciar y de competir, desea ser el primero. Para Marte el principio es existir. Entonces, en este afán desmesurado, impulsivo, existencial, de hacer a todo dar, puede atropellar literalmente a quien tiene al lado, no es considerado, y la fricción está a la orden del día. Marte es como si fuese la bala, el misil, el proyectil que sale y impacta. Es un planeta belicoso, agresivo, ¿no? Entonces, ¿se imaginan el planeta Marte en el signo de Libra? ¿Qué les parece que eso puede dar, ¿no? Es un guerrero que está situado en una situación, en un contexto de reunión social, donde hay que guardar formas, donde hay que mantener códigos, donde hay que ir vestido de una manera, donde hay que tener mucha inteligencia emocional, por decirlo. Se ve limitado este Marte, entonces no tiene el terreno para actuar. Marte preferiría estar en un campo de batalla directamente, ¿no? O en una cancha de fútbol, ¿no? Donde pueda competir, donde pueda meter goles, donde pueda triunfar, o en un área despejada, abierta. Es diferente, donde pueda hacer cosas a su modo. Entonces allí comienza, en esa fina lectura, ¿no? en esa evaluación, la interpretación de toda carta natal. Esencia del planeta, significado del planeta esencial, significado del signo esencialmente y sus cualidades, y un Marte que puede hacer en Libra, cómo puede manifestar, finalmente cómo va a ser motivado, inspirado por ese signo Marte, conducido Marte. Definitivamente pierde mucho de ese poder agresivo y fuerte y conquistador, pero quizá pueda volverse una persona que defiende, que lucha por lo social, por otras personas más que nunca, porque Marte tiene también esta cualidad de luchar, de defender a otros, ¿no? Es un defensor también, ¿no? De la justicia o de lo que él cree, ¿no? Que pueda defender. Entonces quizá por ese lado, ¿no? Pueda canalizarse bastante mejor Marte. Pero ya vemos eso, lo que los decía, ¿no? Hay algunos signos que van a propiciar que la energía de un planeta se expanda o llegue de una manera más nítida, y otros signos que quizá van a mermar en algún sentido su influencia, ¿no? Y bueno, así como Marte tenemos otros planetas también, ¿no? Otras energías como la de Saturno. ¿Qué nos trae Saturno en esta revisión que estamos haciendo, ¿no? En estas láminas?
automáticamente uno ve esta imagen y uno queda impactado, ¿no? Uno ve soledad, ve tristeza. Es más, hay una persona que está pensativa, preocupada, deprimida quizá. Hay soledad, lo que envejece, lo que va muriendo de alguna manera. Es que los planetas son los ingredientes, así lo digo, ¿no? Así lo razono, así lo percibo, así lo siento, ¿no? Los planetas son los ingredientes de toda elaboración. Si hablamos de algo que queramos cocinar, bueno, tenemos nuestros ingredientes. Ojo, todos venimos con nuestros ingredientes completos a la vida. Fíjense que una carta natal es la fotografía del cielo, por decirlo así, en el momento y en el lugar en que uno nace. ¿Y el cielo qué es? Es el sistema solar. El Sol y los demás planetas, incluida la Tierra, girando en torno al Sol. El Sol es una estrella, con luz propia, irradia energía, vigor, etc. Maravilloso. Pero desde la perspectiva de la Tierra, para nosotros que nacemos en la Tierra, organizamos al sistema solar y por eso al Sol lo vemos pasar a través de los signos, ¿no? Y dependiendo en el signo en el que estaba el Sol cuando uno nace, uno será y se llamará y se dirá y se autodefinirá. Soy de tal signo. Cáncer, Géminis, Tauro, Leo, Virgo, etc. Porque el Sol en ese momento estaba en ese signo, para que vean la importancia gravitacional que tiene el Sol. Entonces, es la fotografía del sistema solar. Vale decir, portamos nosotros como personas, como entes vivientes, y con carta natal propia, un sistema solar propio. Somos un sistema solar. Nuestra carta natal es ese sistema solar desde la perspectiva de la Tierra en el momento en que uno nace. Como estaban los planetas, incluido el Sol y la Luna, en ese momento, en qué signo, en qué casa astrológica, relacionada por aspecto con qué planetas y de qué manera, es nuestra carta natal. Entonces todos tenemos un Saturno en nuestra carta natal, todos tenemos un Marte, todos tenemos un Venus, un Júpiter, un Neptuno, un Plutón. Los ingredientes, de qué manera van a estar repartidos, colocados, vinculados esos ingredientes, esos planetas, van a hablar de nuestras predisposiciones en nuestra carta natal. Ojo entonces con Saturno, que es, como digo, ¿no? Todos los ingredientes son necesarios. Marte es el impulso que va a la conquista, al alcanzar, y tiene mucho que ver con la actividad. Venus es el planeta del confort, de esta necesaria en la vida estética que tiene que haber, ¿no? Algo debe haber agradable, no solo a nivel superficial. Ojo, con el Venus de Tauro tiene mucho más que ver con lo sensorial, con el placer del descanso, con el placer de una grata conversación, de una música que a uno le place, de una buena comida, del tener, adquirir, del divertirse con las cosas y los placeres sensoriales y sensuales también, ¿no? La sensualidad viene de lo sensorial, de los sentidos. Y el Venus de Libra es mucho más social, mucho más conductual, mucho más de relaciones y de posturas, ¿no? Y etcétera. Entonces, Saturno es el elemento que frena. En el auto, volviendo al ejemplo del auto, ¿no? El parabrisas despejado. ¿Qué sería Saturno en este auto que hemos mencionado? Y ojo, mencioné, el auto es la carta natal. ¿Cómo es nuestro auto? ¿Cómo es nuestra carta natal? Bueno, el freno es Saturno, entre otros significados que pueden haber en el auto también. Pero hoy me voy a centrar hablando en el freno que regula la velocidad. Saturno regula. Donde está Saturno, regulamos lo que tengamos que regular. Quiere decir, frenamos, reducimos la velocidad, nos volvemos precavidos, contenemos la energía, que no se dispare o no se... Donde está Saturno en nuestra carta natal hay esa necesidad de poner una pauta, una pausa, un freno, un pensarlo un poquito más. Esa es la propuesta de Saturno. Pero claro, se lo percibe a Saturno siempre,
de buenas a primeras como una energía que te va a detener. Literalmente uno no puede avanzar más ni a 20 por hora sin freno. Uno va a estrellarse. Imagínense, y uno no es que frene la marcha en seco de un auto, ¿no? Todo el tiempo. Uno va frenando de a pocos para que el auto pueda aminorar su velocidad y uno pueda doblar una curva, evitar chocar con otro vehículo, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, yo este ejemplo de Saturno con el freno de un auto me encanta porque habla de la regulación, más que de una frustración, más que de una limitación tal cual y tajante, ¿no? Por eso considero que Saturno tiene mucha sabiduría y hay que saber verle ese lado a Saturno. ¿Qué es lo que nos está proponiendo? ¿Qué debemos regular? ¿En qué debemos? Y con esto de regular está implícito muchas otras características. Miremos esta lámina. Fíjense, por ejemplo, aquí son los planetas importantes, evidentemente, ¿no? Acá me estoy centrando en los planetas importantes. Lo que estructura. La regulación, la contención, la precaución, sí, lo que estructura, lo que da solidez en la vida. Sin Saturno no tendríamos tampoco esa solidez, esa seguridad que nos dan las columnas en una construcción, las vigas, las columnas, los soportes que uno puede tener, ¿no? La firmeza de algo sólido que no se va a caer a nivel físico, pero también a nivel de la personalidad. Fíjense al James Bond, ¿no? Este personaje cuasi perfecto en sus maneras, ¿no? Casi no hablaba, pero lo que hacía lo hacía con precisión quirúrgica prácticamente, ¿no? O también la severidad que puede haber en una persona, como esta parece una profesora, ¿no? Una profesora estricta, ¿no? ¿Por qué estricto? Porque no te permite el exceso, no te permite el despilfarro, no te permite no tomártelo en serio, no te permite todas aquellas cosas que pueden ser muy oportunas y muy necesarias en otros ámbitos de la vida, pero cuando uno quiere hacerlo con responsabilidad, con perseverancia, con madurez, pues necesita justamente las cualidades saturninas, apelar a su propio Saturno, ¿no? También es el lado positivo de Saturno, ojo. Pero claro, mencionaba también que aquí hay dualidades, ¿no? Que hay posibilidades distintas, ¿no? en la carta natal. Saturno es la fuerza centrípeta, quiere decir que va hacia adentro. Por eso Saturno oprime, por eso Saturno es rígido, es duro, es aislado, es introvertido quizá. Pero hay una fuerza contraria, polarizada, así como Venus y Marte, de alguna manera, ¿no? Venus que atrae y Marte que impone, pero los dos quieren lo suyo. Saturno y Júpiter. Júpiter es la fuerza centrífuga, la fuerza que va hacia afuera, expansiva, la fuerza que invita al crecimiento, al adquirir cosas, al tener cosas, al optimismo, ¿no? Es un planeta benéfico en ese sentido, ¿no? Trae el verano, la calidad, la expresión con libertad, ¿no? Con optimismo, claro. Entonces en esta lámina, claro, pongo especialmente, ¿no? Adrede, pongo unas comparativas de lo que fue, por ejemplo, en los ámbitos de la educación, muy clásica de antes, ¿no? De quizás hace 100, 200 años, ¿no? Había pues un castigo, ¿no? El golpe en la mano, ¿no? Con algún objeto a los niños, ¿no? Se los amenazaba y se los atemorizaba. Si no hacían la tarea, si no hacían bien el examen, se les golpeaba en la mano, por ejemplo, ¿no? Y otras cosas también, ¿no? No es muy pedagógico, obviamente, pero es una manera exagerada, ¿no? Capaz de mostrar a lo que se pueda acercar la severidad que Saturno lleva. Incluso antes, el padre, ¿no? De familia, el esposo, era mucho más saturnino, más representado por Saturno, porque antes había mucho más machismo, ¿no? Y la figura masculina era el que ejercía la autoridad máxima de una manera severa, el que castigaba, ¿no? Hoy por hoy tiene más la figura con el padre, con el masculino, el sol.
que es un poco más el que representa a la familia, el que saca cara por la familia, o etcétera. Pero eso también, hoy por hoy, las mujeres pueden ser las que cumplen esa función, ¿no? Entonces se ha equiparado mucho, eh, eh, maravillosamente bien. Ahora, Júpiter es la educación con amor, con paciencia, con flexibilidad, ¿no? Con tolerancia, de una manera mucho más cálida, ¿no? Más comprensiva. Y Júpiter lleva eso, a la comprensión de todo, ¿no? A la filosofía, a poder ver las cosas con una perspectiva. Es importante Júpiter, por eso Júpiter rige Sagitario, que es un signo que tiene que ver con el extranjero, con los viajes. ¿Por qué el extranjero? Porque es la visión de ir más allá de nuestra realidad concreta. El signo opuesto a Sagitario es Géminis, donde sí, Géminis es por excelencia el signo de el entorno cercano, ¿no? El signo del periódico que uno lee y la noticia que pasa, hora a hora, ¿no? Es lo inmediato. Géminis. En cambio, Sagitario es la proyección. Su símbolo es una flecha, un arco que proyecta una flecha hacia el más allá, hacia lo lejano, hacia lo vasto. Y el planeta que rige ese signo expresivo, como esta persona que está acá, brazos abiertos en el auto, ¿no? Eso es Júpiter. Contrario a un Saturno que pues puede ver mermada su capacidad de hablar. Lo están silenciando, ¿no? Entonces, lo interesante es ver esto y reconocer esto. Tenemos todos los planetas en nuestra carta natal. Todos los planetas. Veamos en la siguiente lámina. Claro, a plenitud Júpiter y sus significados de abundancia, de crecimiento, de expansión, el dinero. Claro, hay sectores también. Ojo, en este curso vamos a hablar no solo de los signos, no solo de los planetas, también de las casas astrológicas. ¿Qué son las casas astrológicas? Son los sectores de la carta natal. Tenemos 12 casas astrológicas. Y cada sector, cada casa astrológica nos habla de un tipo de experiencia. Hay el área, en la casa 2, que tiene que ver con lo económico, con lo financiero, con la capacidad de generar riqueza. Todos tenemos una casa 2, todos tenemos una capacidad de generar riqueza, pero dependiendo de qué signo estará allí, dependiendo de qué planetas estarán allí, si habrán planetas o no, vamos a tener información de cómo es esa área de nuestra vida. Qué importante definir esto, porque no es exactamente como para, digamos, saberlo y decir, bueno, así seré, sino saberlo para poder también trascenderlo, mejorándolo, evolucionándolo, solucionando o enfrentando lo que tengamos que enfrentar. Digamos que hay allí un Saturno en la casa 2. Bueno, habrá cierta necesidad de hacer las cosas bien, de hacer las cosas metódicamente, de hacer las cosas con seriedad, no despilfarrar las ganancias, ¿no? Si tendremos un Venus en ese sector, nos orientaremos a quizá poder encontrar una afinidad mucho más fácil y fluida con aspectos artísticos, con actividades que tienen que ver con la belleza. Podremos de repente tener una tienda de artesanías o de un bazar o de ropa, de moda o de joyas, etcétera, etcétera. O ser diseñadores gráficos y el arte, o ser pintores. Digamos, ¿no? Se manifiesta el aspecto de poder generar, porque la casa 2 finalmente es la herramienta con la que hacemos el dinero o generamos riquezas. Ojo, que hace muchos siglos no existía el dinero como tal, era intercambio, era trueque. Entonces la casa 2 no exactamente es el dinero, hoy por hoy lo es. El dinero lo que representa aquel vehículo que representa nuestro poder adquisitivo, el valor de nuestro trabajo, de nuestros servicios. Pero en esencia la casa 2 es la capacidad de generar riqueza. Entonces, así como hay un sector para la riqueza, hay un sector en nuestra carta natal para las relaciones matrimoniales o de pareja, por ejemplo. Es un tema muy importante en la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces lo mismo, qué signos, qué planetas, qué aspectos llegan a ese sector, nos va a dar información para poder conocer. Primero, lo primero en la vida es tomar conciencia, conocer. Si nos damos cuenta, tenemos el diagnóstico. Y es como cuando uno va a un doctor por alguna dolencia, alguna inquietud, algo. Primero le manda exámenes. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico. Ah, a usted le pasa esto. Su situación respecto a tal
área de su cuerpo está así. Ese es el diagnóstico. Le abre la conciencia, le limpia el parabrisas, ¿no? Le despeja el parabrisas. Una vez más, el ejemplo del auto. ¿Y qué hace uno con el diagnóstico? ¿Qué hace el doctor con el diagnóstico? Si está mal en algo, le receta algo, ¿no? Un tratamiento, unos medicamentos, capaz cambiar hábitos de vida. Uno hace algo para mejorar algo. Eso es lo mismo es lo que se hace con la carta natal y con la vida. ¿Qué hacer con la información que nos da la carta natal? Bueno, si estamos todo ok, aceleramos. Otra vez en el ejemplo del auto. Y vamos por ese rumbo. Estamos seguros, estamos confiados. Era así, se confirma en la carta natal. Voy perfecto con mi actividad artística para generar dinero. Voy a 100%. Pero si veo que hay algo que está allí entrampado o que no fluye mucho, ¿qué debo hacer con ese diagnóstico? Subsanar. Encontrar justamente los modos de poder recomponer. Porque hay que ver que la carta natal es también el punto del inicio, cuando nosotros llegamos a esta vida. Uno llega a esta vida a los 0 años, 0 momento, ¿no? Y tiene su carta natal. Es, yo diría, el portal de ingreso. El portal de ingreso a esta vida. Quiere decir que perfectamente por principio, por ley de causa y efecto, cosa que uno puede constatarlo a todo momento, toda acción genera una reacción. Todo lo que tenemos tiene un antes, algo que generó ese antes. Si uno tiene un conocimiento es porque estudió previamente, años y años. Si uno tiene una casa es porque juntó dinero, etcétera, y compró su terreno y luego comenzó a construir. Es un ejemplo. Entonces, ¿será que uno tiene una carta natal, un portal de ingreso a esta vida porque algo se generó en una vida anterior? Puntos suspensivos, ¿no? Porque este es un profundo reflexión, pero que tiene mucho sentido, o podría tener mucho sentido. Como dejamos las cosas en la vida anterior, a nivel sentimental, pareja, ¿por qué tanto entrampamiento? ¿Por qué no hay suerte en el amor? ¿Por qué siempre de relación en relación y no se logra? Y vemos que justamente en la carta natal estaba así. Aspectos, planetas, no estaba muy fluido, al contrario, está entrampado ese sector. ¿No será que en la vida anterior justamente dejamos las cosas así, entrampadas, conflictuadas? Si está Marte presente en la casa 7, que es el sector que tiene que ver con la pareja, la relación, hubo mucha agresividad, mucha agresión, mucha violencia en la vida anterior y se dejaron las cosas así. Uno desencarnó, se fue de la vida anterior dejando las cosas así. Continuando con esta reflexión basada en el principio de causa y efecto. ¿Qué puede haber antes? ¿Qué puede haber acontecido antes que propicie que uno tenga la carta natal? Para decirles que la carta natal no necesariamente lo entiendo como si fuera un premio o un castigo. Te portaste bien, ahora tienes tu carta natal así. Tampoco lo veo como una ruleta rusa, por decirlo, como una especie de suerte. Te tocó, por suerte o por mala suerte. Yo lo veo como veo la vida. Todo es una continuidad. Soy lo que soy ahora y estoy hablando porque ayer hice lo que hice, forjé lo que forjé y hoy por hoy tengo lo que tengo. O no tengo lo que no tengo. Dado cada caso. Entonces, muy interesante, ¿no? Muy interesante poder comprender con la carta natal, primeramente, la razón de la existencia. Entonces uno, en este afán de poder corregir, solucionar, mejorar, porque lo que uno quiere es calidad de vida, evolución, perfecto. Es muy importante entonces saber que cómo dejó uno las cosas. Eso te lo muestra la carta natal. ¿Y qué hacer? Pues claro, imaginemos que se une la vida anterior con esta vida. Entonces uno puede ver cómo dejó las cosas en el plano amoroso. ¿Qué es lo primero que debería uno hacer si hubo mucha agresión, violencia? ¿Qué se les ocurre que sería lo primero que uno debe hacer para solucionar? Lo primero, pedir perdón. Si hay que pedir perdón, hay que pedir perdón. Hay que dar explicaciones, hay que subsanar.
No hay que dejar heridas en las personas, no hay que dejar dolor en nadie. Hay que resarcir o hay que aclarar o hay que subsanar. De eso se trata. Entonces uno debe ir con una actitud de humildad hasta cierto punto, ¿no? Y eso es particularmente cuando Saturno está presente, por ejemplo, en relación a los significadores, planetas que significan el amor, o la casa 7 o la casa 5, que también tienen que ver con el amor y el placer. Habrá que ir con prudencia, ¿no? Con freno, no se puede ser muy expansivo, porque algo hay que resanar, pero hay modos de llegar, con prudencia, con humildad, con moderación, se logra entonces, se logra. Son muchos, son infinitos los ejemplos que se pueden dar respecto a esto, ¿no? Así es que, muy bien, tenemos una lámina más, que claro, casualmente, ¿no? Esta lámina me fascina mucho, sí, porque es exactamente, ¿no? ¿De qué se trata, ¿no? ¿De qué se trata, por ejemplo, un planeta en un signo, ¿no? Veníamos hablando de Júpiter, ¿no? Júpiter, el planeta expansivo, ¿no? ¿Y qué puede dar un Júpiter en Tauro? En la casa 2. Volvamos a la casa 2. Pero ojo, también tenemos casa 10, que es un sector de profesión. Tenemos la casa 5, que es un sector donde están mucho nuestras diversiones, esparcimiento, creatividad. Hijos, también los hijos. Tenemos sectores que hablan de la salud. Tenemos sectores también que hablan de nuestras pérdidas, de nuestras angustias, o de las cosas que nos estorban, nos molestan. Tenemos sectores que hablan de nuestros proyectos, sectores que hablan de nuestras amistades, nuestros viajes, nuestros estudios. Está todo en los sectores, en las casas astrológicas. Entonces, cuando tenemos un planeta en un signo, tenemos también que poder ubicarlo en las casas. Y eso vamos también a ver en este curso, el estudio de estos sectores y con el significado esencial de planetas, signos, áreas o casas astrológicas, vamos a poder tener la capacidad de juntar esos significados y tomar una definición, hacer un acercamiento del significado que puede tener tal área de nuestra vida, en nuestra carta natal. Eso es fundamental, poder tener esa síntesis interpretativa, única y expresamente, porque este es un curso inicial, es un curso para personas que empiezan desde cero. No vamos a entrar aquí en este curso con reglas sofisticadas, eso va a ser más adelante. Por ahora tenemos que centrarnos en poder reconocer todos los elementos, todos los componentes de una carta natal. Tener claramente eso. Jamás va a ser algo desconocido, algo ilegible una carta natal. Evidentemente poder elaborar tantas cartas natales podamos, gráficos, elaborar del familiar, del conocido, de todo lo que queramos. Le vamos a dar la herramienta, el software con el cual van a poder elaborar su gráfico de carta natal. Y luego poder, con el conocimiento esencial, básico esencial de los significados de los signos, planetas, casas astrológicas, vamos a poder sacar nuestras primeras conclusiones basadas en la posición de un planeta en signo en casa astrológica. Y claro, aquí tenemos por ejemplo un Júpiter en Tauro. Tauro, que es un signo de el confort, de lo tranquilo, de lo muy relacionado a los placeres sensoriales. Ojo que Tauro tiene relación con Venus. Venus tiene relación con Tauro y con Libra. Lo decía antes, ¿no? El Venus de Tauro es ese Venus más gozoso, que disfruta. Entonces un Júpiter expansivo, pues a nivel material puede dar muchos lujos, ¿no? Pero lujos para el disfrute, una piscina, luces, sonidos, ¿no? Y de una manera también natural, ¿no? Acá sin mucho maquillaje, por decirlo, ¿no? De una manera natural, disfrutar de la belleza del cuerpo mismo, del descanso, de los placeres, lo que uno toma, lo que uno come, los 5 sentidos a pleno. Todo esto hay que ver, ¿no? En qué sector ocurre. Y finalmente también vamos a conocer, porque es parte de lo que está en un gráfico de carta natal, los aspectos. Los aspectos son las líneas que vinculan, que relacionan a los planetas entre sí en una carta natal. Y esto es importante porque hay que ver, ¿no? Si un Marte en casa 7 se vincula con un Venus en casa 2,
la relación de pareja estará vinculada con la parte económica, o también, hablando de aspectos mucho más intensos, con un Mercurio en casa 3, ese Marte con un Mercurio en casa 3. El sector de la casa 3 tiene que ver con la comunicación, con el conocimiento. Nos puede dar mucha información de todo lo que tiene que ver con ese planeta Mercurio, en el signo que esté, en el área que está, con mi relación de pareja. Allí puede haber un aspecto favorable, armonioso. Entonces ya comienzan a haber ciertas sugerencias que uno mismo puede encontrar. Cómo mejorar la relación de pareja activando a ese Mercurio que tiene buena relación con ese Marte que está en la casa 7. La comunicación propia, inherente que tiene Mercurio, el diálogo, va a ayudar a la relación efusiva, a la relación impositiva, impulsiva, vehemente, de choque que propone Marte en la casa 7. ¿Cómo hacer para? Por el aspecto armonioso que se genera con Venus desde la casa 3, por ejemplo. A través del diálogo podría ser. Pero ya lo veremos, según cada carta natal, ¿no? En qué signo esté ese Mercurio, también, para poder ver cómo ir entrando y entrando. Mientras más información, mientras más uno va aprendiendo y estudiando los significados de todos los componentes que hay en una carta natal, va teniendo mayor fluidez para poder dar, digamos, las conclusiones, las reflexiones, ¿no? Las sugerencias de qué hacer, ¿no? Muy bien, amigos, realmente los insto, estoy muy entusiasmado de poder estar iniciando este taller, este curso fantástico que es el estudio de la vida, es el estudio de los astros y, como lo he dicho, el sistema solar que uno porta desde que nace, y que explicaría incluso razones pasadas de por qué ahora el hoy de ahora, y que me da la llave para poder, a partir de ese conocimiento, trascender, optimizando o corrigiendo, engrandeciendo, potenciando o solucionando o encontrando los modos, las maneras de poder fluir. Todo parte del diagnóstico. Recuerden el ejemplo del doctor. Y el estudio de la astrología lo hace a uno, hasta cierto punto, en esta relación, como si fuera uno un doctor. Lo hace uno capaz de poder comprenderse a sí mismo. El estudio de la astrología es el estudio, astrología. Logía, estudio, conocimiento, astro, estrellas. Es el estudio de las estrellas, de las influencias de los astros, los planetas, sobre la vida, el comportamiento de la vida humana, y de la Tierra, y de todos los seres que habitan en la Tierra, por supuesto. Entonces, es la puerta de entrada para un contacto con lo elevado que habita en uno. El estudio de la astrología es fundamental para el desarrollo consciente de la vida, para poder ver a través de un parabrisas despejado mi realidad y mis proyecciones. Bienvenidos al curso de astrología. Aprendamos desde cero, con buenos pilares, la astrología. Los espero, mis queridos amigos. Muchísimas gracias por su atención. Estaré encantado de tenerlos en el curso.